escultura. De aquí cuando se nos da la elección un día antes. A la Chal le voy a decir, ella está más cerca. ¿Y qué pasa, papi? Calor. A ver, por favor, los que van a clases de práctica, la próxima clase me van a traer una hojita donde me van a hacer la leishmaniasis, o sea, primero cómo se debe tratar la leishmania, la morfología en amas y y los maridos que me lo van a dejar. Pero eso como es cortito y es chiquito, ¿no es verdad? Entonces en la segunda parte, en la primera parte, en la segunda parte, me van a hacer hasta que puede ser un brazo, una pierna o una cara. Entonces y hacen así con una úlcera, cafecito después de la úlcera y ya está. Entonces ahí dice leishmania cutánea. Y otra donde dibujen una cara, porque no van a hacer este brazo, dibujan una cara y esta parte pongan la plastilina, o sea, muco cutáneo. Y entonces aquí, en el caso dibuja, pero en esta parte pone ya bastante grande a bombar, principalmente la o sea, el esplenomegalia. Hemos visto en el ataque de Antonio Alcini, en una película que hemos visto, donde más ataca es al campo, más caliente, ¿verdad? Más acerca al vaso. Ya. Entonces, escrito, por favor, mis familiares, para la práctica la próxima semana. La próxima semana. La plastilina, escrito no hacer plastilina, dibujas y haces eso. ¡Qué bendición! Pasaré. ¿Qué parte estamos ahora? Ya, este que hemos visto, el periodo de incubación, ¿hemos visto? ¿Hemos visto el periodo de incubación? A ver, ya. En el caso de la cutánea, el periodo de incubación es semanas y meses, ¿verdad? Ustedes han viajado, han ido a los yuntas, han ido a visitarlo al Evo, a preguntarle cómo está, qué es de las elecciones, y se han hecho picar los mosquitos, ¿ya? Vienen de allá llenos de picaduras. O sea, quizás ese rato no les va a pasar nada. Bueno, no les va a pasar nada cuando se mueven. Puede pasar varias semanas a veces, hasta un mes, ¿no? Y recién se produce la úlcera, por si acaso. ¿Ya? Y de repente ha picado aquí, y la úlcera te sale aquí. ¿Ya? Entonces, ¿eso a qué se debe? Que cuando ingresa el parásito viaja mediante los macrófagos, viaja, por si acaso. Es lo mismo con la mucocutánea. Te ha picado en el brazo, te ha picado en la pierna, pero a los 10 años, fíjense ustedes, 10 años, a los 10 años empieza un escozor en la nariz. Y empieza cada vez más, una úlcera más grande, a veces hasta llegan a perder todo el cartílago y se une la nariz con la boca y directamente no puedes a veces ni respirar ni comer, ¿ya? Entonces, esa es una lesión mayor, ¿no es verdad? Pero a los 10 años, o sea, no es reciente, o sea, a veces uno va, les pica muchos mosquitos, dicen, bueno, me ha picado, pero no pasa nada. A los años, si empieza una ulcerita, van a tener cuidado. Lo bueno de estas úlceras es de que si está tu sistema inmunológico bueno, ojo, solitos, ¿ya? Hemos visto, solitos se curan, no hay ningún problema, pero deja una huella. Te deja la huella, te deja ahí directamente como un cráter, te deja la huella diciendo, aquí estoy. Te deja la huella, pero puede, o sea, autocurarse, hay una autocuración. ¿Ya? Pues pasamos entonces, ya han visto eso. También la dolor que hemos visto en el video de ese joven. ¿Ya aquí estamos o no? Ya, perfecto, vamos. Ya leí eso. Otra vez repetir. Regumentaria, cutánea, inflamatoria, medio, 6 meses, circular, no dolorosa, sudado, mucocutánea, infracción, granuloma
vemos nosotros la cutánea y la mucocutánea, ¿verdad? Les he comentado por qué sin dolor, ¿recuerdan? ¿Por qué sin dolor? Porque destruye ¿qué? Terminaciones nerviosas. Ojo, normalmente no asuste, los ven así, sus úlceras grandes en la pierna, en el brazo, no me duele, dicen, no me duele, y lo dejan, no les duele. Pero si se rascan y esto con la tierra se mezcla, si hay, o sea, sobreinfecciones, eso sí puede poner, pero no por el parásito, sino por las sobreinfecciones que hay, no sé acaso. ¿Ya? Ahora, solamente conocemos estas dos, la cutánea y la mucocutánea. Pero ¿qué ocurre? Que teniendo principalmente la mucocutánea, si las defensas son bajas, recién se produce la cutánea difusa. O sea, la tienes tú aquí, está destruyendo cerca fibra, destruyendo casi todos aquí los tejidos. De pronto, en todo tu cuerpo produce como una reacción, o sea, de alergias, te salen también unas pequeñas ampollitas, entonces, o sea, se difunde por todo tu organismo. ¿Cuándo se ve eso? Cuando las defensas son bajas. Vamos a hacer, ahorita están medio así, ¿verdad? Pero cuando hagamos el caso clínico no se van a olvidar de eso. Les digo, se ha presentado tal, de toda la historia, pero tuvo unas defensas bajísimas o contrajo una enfermedad aquí. Al decirte que te contrajo la enfermedad, quiere decir que te estoy diciendo yo que ha bajado sus defensas. Entonces, ¿quién va a aparecer? La cutánea difusa. Entonces, eso no te se van a olvidar de eso. Más antes. Ya les he contado también de que en la Monteagudo es leprosario, les he contado de leprosario, ¿no es verdad? Que ahí los internan justamente y a veces no tenían lepra, más bien tenían leishmaniosis. ¿Por qué? Porque la leishmaniosis tiene variedades de poder presentarse la cutánea. Y a veces lo veían así y dicen, no, este tiene lepra, y lo llaman allá leprosario. Pero después hacían el estudio y más del 60% eran leishmaniosis cutáneas y no era lepra. ¿Ya? Me parece que lo han cerrado, creo que lo han cerrado. Aquí sí. Ya, aquí está. En este caso sería una cutánea, aquí una, y aquí ¿qué sería? Exacto. Eso quiero que sepan la diferencia. ¿Vamos? Bien. En la fase inicial, mecanismo de defensa del hospedero. El mecanismo de defensa se hace con fagocitos polimorfos y luego con macrófagos. La inmunidad celular está mediada por células CD4 que producen citocinas moduladoras de la enfermedad. Mecanismos de defensa del parásito. Los parásitos se defienden por varios mecanismos de invasión rápida de los macrófagos y con sustancias presentes en la saliva del insecto, principalmente con el nixtamina, que es un peptido que aumenta la virulencia del parásito, el cual es un potente vasodilatador, inactiva el complemento y retarda la respuesta mediada por células. Perfecto. ¿Qué mecanismo de defensa tiene el hospedero? Todo el sistema, pero también el parásito se defiende. Y tres son importantes. El amoxicilina, la leishmaniosina y la ¿qué es? ¿Qué era? La lipo. La lipo, ¿lo ven? Lipocontamina. No puedo hablar, no puedo hablar. Ya, a ver, vas a ver. Fíjense cómo está. Estamos hablando mucho, fíjense. Esta noche ya no puedo, tengo que ir al carácter de... Quiero ir al karaoke, pues, para... A ver, fíjense, sí. Se convertirá. ¿Este será doloroso o no será doloroso? Aquí será doloroso o no será doloroso. ¿Está? Doloroso o no será doloroso. Sí.
manos. Exacto, por ejemplo, trabajando, entonces, eso sí, su cráter mayor. ¿No es verdad? Porque si no hiciera eso, entonces, sería totalmente indoloro. Pero después voy a contarles cómo se curan las personas. Porque hay cura con eso. Hay cura. Ya. Normalmente es aquí está, el brazo. Aquí no puedo nada. Porque el brazo no se trata con la tierra, ¿verdad? El problema es la mano, cuando estás manipulando algo, entonces a veces siempre hay un poquito de tierra o algo, entonces esas sobre, o a veces te empiezas cosas, el mismo hecho que no te duela, pero empiezas a hacer, a rascarte, querés sacar o algo, o sea, querer curarte, entonces tú más bien te provocas eso. ¿Ah? Los pies no, en las piernas, porque es el mosquito donde te pica. Es que, ¿qué hacemos cuando vamos nosotros a un lugar caluroso? Lo primero que hacemos es un poco calantes, nos damos shortcito y cometemos el error, porque en esos lugares más bien debemos andar con pantalón claro y camisa manga larga. Ustedes se han preguntado alguna vez por qué los de Beni, los de Pando, tienen su pantalón blanco y su camisa manga larga. ¿No es verdad? Yo también me he preguntado, oye, señor, qué calor, Dios. Y ellos andan con su manga larga. Y apenas nosotros vamos, lo primero que hacemos es sacar. No, es que ellos se cuidan, se protegen justamente. Y lo que tienen que hacer es, ¿dónde te van a picar? Principalmente los brazos, las piernas. Pero si ya no encuentran, en la cara. ¿No? Pero pueden picarte en la pierna y a los 10 años aparecerte aquí. ¿No ve? Migra. Ya. La pierna. Mira eso. El pie. Sí. Pero esto sí es una sobreinfección. Solo es doloroso si hay sobreinfección. A veces también verrucosas. Esto es lo que normalmente lo verían así, dicen, no es una lepra. Y al leprosario lo mandan. Van a ver, todo esto van a ver también con la doctora en dermatología, un poquito más doctora. Todo eso van a ver con la que sigue. Puro fotito vamos a ver ahora. Aquí está sanada ya. Pero te deja su mano. De forma, o sea, es como un cráter y que deja como siente su marca que ha dejado, ¿no? La ulceración, pero está mal a la vez. Y una niña, ¿viste? Fíjense, pobrecita. Ya, pasaremos. Aquí lo que te dice es que se cura, espontáneamente se cura. Fíjense esto. Como un cráter, o sea, como un cráter. Ahí fíjense, o sea, tú de solo ver que dices lepra, ¿verdad? Es una lepra. Exacto. Y ahí están los macrófagos de Nice. Ahí están, ¿verdad? Fíjense. Ya son lesiones. Y ojo, todas estas lesiones, estas fotos son de Bolivia, son de Beni, son de Pando, son de Chapare, de esos lugares. O sea, fíjense, ¿por qué? Porque somos el segundo país, ¿verdad? El segundo país. Más atrás, pues. Atrás, por favor. Es así normalmente las personas te vienen. Tú los ves andando, caminando, y los úlceras. No, sí. Y o sea, cuando a veces ya se amarga la nariz, se vuelve. Pero, ¿por qué? Porque si no me duele, no acuden al médico. Si no me duele, ¿para qué no voy a ir? Si voy a salir del termo de él, me voy a tratar mejor no voy. Así es lo que así se dice. Entonces se envuelven ahí, imagínense. Pero así normalmente en el área rural quienes están trabajando ahí, principalmente en la castaña, los que recogen la castaña, es normal que
Bien. Sí, también. Varias cosas como les digo que tenemos aquí. Hay una cosa, bueno, aquí ya, esto ya está sanado prácticamente, no está sanado, pero ahora esto es esto. Hay práctica, ¿qué es esto? Ahora, hay formas de poner esto remediar eso, ¿no? Hay formas de poner remediar. Es más grave. Este es un señor de aquí. Este es un señor de Monteagudo, del pueblo, que llegó aquí y no sabíamos qué era. Y después descubrimos que era lesiones, pero parecía que era una micosis, porque hay micosis que también producen así lesiones muy parecidas también. Y aquel no, porque aquel me parece que es de los yungas, pero por ahí. Ya, ahí también se como el rol de comer, como si se les vaya moviendo. Aquí la nariz del capítulo se construye pensando, pero por dentro se va destruyendo ese tejido, ¿no? Porque él destruye, como destruye el tejido. Hay veces de que las personas tienen cutánea y mucocutánea. Depende, ¿no? De las dos. La mucocutánea y la muco. Como el caso de Camilo. Estás grabando dentro de mi habla, así que. Y es algo mismo. Porque un paciente puede tener VIVAX y tiene falciparum. Puede tener los dos. Vamos a hacer casos clínicos con unos aparatos y con dos a la vez. O sea, puede tener la mujer, puede tener la mujo, puede tener las dos. Yo no hablo. A ver, ahora te dejamos. Bueno, comenzando a hablar un poco de la leishmaniasis cutánea. ¿Por cuál empieza? ¿Cutánea mucosa? ¿O lleva? Cutánea y cutánea difusa. Leishmaniasis amazonensis, causando lesiones cutáneas, si hay América causa lesiones cutáneas difusas. Desarrollo parasitario muy rápido, aproximadamente 48 horas, produciendo importantes lesiones en 4 semanas. Lesiones ricas en parásitos intra y extracelulares, suelen cicatrizar espontáneamente en 2 meses. Al año no hay nada. O sea, cicatriza espontáneamente. Santa Santa Cruz. Cruz, todo es de nosotros. Todo lo que ves aquí, en otros países, dice aquí Bolivia, vamos. Tan difícil. Y esta aquí sería también una cutánea difusa. Si les doy un caso clínico, por ejemplo, de un paciente se ha iniciado con una picadura, se ha producido una úlcera, pero después aparecieron otras úlceras en diferentes lugares en la cara. ¿Qué les estoy diciendo? Que se ha diseminado, o no les digo eso, simplemente al tener una ulceración en el brazo o en la cara, y ha bajado sus defensas. Entonces, ¿qué les quería decir? Ha bajado las defensas. Tenemos que hacer los casos de inclusión, porque van a aplazarse. Si les estoy diciendo, ha bajado sus defensas. Entonces, se dice la proliferación, cualquier término que quiera emplear, ¿verdad? O sea, no les voy a especificar si es la cutánea difusa, pero ustedes tienen que descubrir que es la cutánea difusa, ¿no? No tenemos que hacer los ejercicios, porque si no ya se me van a olvidar. Bien, pasamos. Un poquitito más vamos a hacer chagas.
sagas más haremos y de ahí casos, por lo menos de este y después vamos a ver. Ya, en esta, mira, este caso. ¿Qué dirías tú? ¿Es lepra? No es blanco. Lepra, eso es lo que decimos, lepra, le van a leprosar. La víscera. De esta forma también se la denomina galas agentes causales, Leishmania de Robani, de la línea chináfrica e iracundo, mediterráneo, europeo y africano, Leishmania Chagas y América. La leishmanitis visceral se caracteriza por episodios irregulares, pérdida de peso, anemia, que si no son tratados pueden causar normalidad. Factores de riesgo, desnutrición. Por ello los niños son más afectados. Presencia de pelos implicados en la zona rural. Ya, esto, ¿qué nos llama la atención aquí? Que nosotros tenemos leishmaniasis visceral, pero la nuestra es la leishmaniasis, no es la Donovani, pero no la Donovani, sino la Donovani Chagas. Acuérdense de Chagas, las Chagas. Esa es la que tenemos nosotros en América. Y en Bolivia también la tenemos. Llama la atención, ¿qué les ha llamado la atención del video que han visto de ese caso, de ese joven? ¿Qué le daba? ¿Qué le daba? Bien, exactamente, ¿verdad? Entonces, la temperatura, pero después, una sudoración intensa. Ahora, la sintomatología no es como discutible. No siempre es como dice el esto va a ser como el caso del paludismo. El paludismo no siempre se presenta la triada, no siempre. Les he mostrado el caso clínico donde no era la triada, que empezaba haciendo un dolor, los días empezaban, ¿verdad? Y era un calcio. Entonces, o sea, lo normal es que esa triada, lo normal es que tenga, o sea, aquí dolor, ¿verdad? Pero aquí es más que todo es la temperatura de la presión. Y hay un órgano que todos dicen, no, ataca el hígado. ¿Quién ha sido el que más? El vaso de así crecía, imagínense, de tenerlo así, así crecía, como un niño, un bebé decía. Ya estaba a punto de estallar. Entonces el órgano más frágil había sido el vaso, más que el hígado. Hay el vaso megalo, pero más ahí estoy ya. Ya. Y es aquí, es repasar nada más, ¿no? Pasar eso. Ya, aquí es lo mismo, en el periodo de incubación que va a tener, nada más. Parecerá. Y un niño, ¿de dónde se descubrió? De los yungas, fue el caso de Bolivia justamente. No se han dado muchos otros casos, por ejemplo. No, debe haber, con seguridad que hay, pero no se han reportado los casos. De la visceral no se han reportado. Porque la cutánea sí, además se reporta. Y es la postcalasa. Pues es impresionante si no lo hubieran tratado ese pobre joven que nos visto, lo hubieran dejado y después tratado, de seguramente hubiera morido, ¿verdad? Vas a morir, negrito, las personas se tiñen. El postcalasa, sustancias tóxicas justamente que las eliminan, las dejas así. ¿Ya? Sí. ¿Cómo está? Ese es el post-cabezal, que es decir, la diseminación que va a tener, ¿verdad? Se disemina ya, el parásito se disemina con macrófagos y se llama así, los pequeños conocidos forman granulomas, ya forman todo su cabello. Se la puede contagiar una transfusión sanguínea.
de acuerdo. ¿Por un trasplante de órganos? Sí. ¿Por jeringuillas? Sí. ¿Por el beso? No, hay parásitos por el beso, ¿no? Bien. Después, ¿qué puede pasar? Aquí está la anemia, ya saben que está produciendo la anemia. Y un poquito los síntomas que va a producir, un poquito más y ya. Es repetir. Bien. Sí, esto es para que vean, miren nada más. Sí. Ya, su fisiopatología. En la fisiopatología ya hemos hablado de la fisiopatología, ¿verdad? A ver, ya si quieres decir los síntomas. Lo primero que ocurre es la penetración de los parásitos al hombre. Los promastigotes metacíclicos muestran resistencia a la citólisis por el complemento debido a las modificaciones en la lipofosfoglicana, componente mayoritario de las producciones de los parásitos. Este es el otro, el lipofosfoglicano que decíamos, ¿verdad? El lipofosfoglicano. La leishmaniosina y el lipofosfoglicano son las dos sustancias tóxicas que tiene el parásito para defenderse. ¿Ya? El hospedero, todo lo que es el sistema inmunológico, pero el pobre parásito tiene esos dos. Posteriormente se produce la unión macrófago-parásito, que interviene varias proteínas de superficie que favorece la ozonización de los promastigotes y su unión a los receptores macrófagos. Una vez adherido a los promastigotes se produce la fagocitosis y se produce la transformación en amastigotes. Ya, pasaremos. Es toda una historia que pasaremos, es que en 2 palabritas lo vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo. Aquí está. Todo lo que hemos hablado aquí lo vamos a resumir en este lo vamos a resumir. ¿Ya? Son pasos que llega a ser. A ver, cómo el parásito sobrevive dentro del macrófago. Evasión del fagolisosoma por leishmania. Como el parásito sobrevive dentro del macrófago, como las leishmanias impiden la formación de los fagolisosomas. Fagocitosis normal. El macrófago reconoce y engulle al parásito leishmania. El parásito es encerrado en una vesícula intracelular llamada fagosoma. Ese es el primer paso en la respuesta inmunitaria. 2. Formación del fagolisosoma. En condiciones normales, el fagosoma se fusiona con lisosomas. Esto forma el fagolisosoma, una estructura ácida y con enzimas digestivas. Su función es destruir al microorganismo fagocitado. 3. Evasión por leishmania. Leishmania bloquea o retrasa la fusión del fagosoma con el lisosoma. Además, secreta moléculas como el GP63 y el LPG que alteran la vacuola parasitófora. Esto permite que el parásito sobreviva dentro del macrófago. 4. Reproducción del parásito. Dentro de la vacuola modificada, Leishmania se transforma en su forma mastigota. Esta forma es resistente y se reproduce activamente dentro del macrófago. El parásito aprovecha la maquinaria celular para replicarse sin ser destruido. Bien. Bueno, eso no se pregunta nada, ¿no? Yo me preguntaba antes, cuando era estudiante, me preguntaba, ¿qué pasaba con este paso? O sea, porque nos explicaban a nosotros, así por aquí pasó, como les decía, esta parastosis no era tan importante, ¿no ven? Entonces decían, no, pero yo decía, ¿cómo hicieron parásitos? ¿Qué hacen? O sea, y tampoco, o sea, como antes no podíamos decirle al docente, y me puede decir esto porque el docente comía así, ¿no? Que comía, así hace años antes, así era. Ahora por nosotros hablamos, y hablen, pregunten, pero pregunten a sus papás, a sus abuelitos, si ustedes podían ellos preguntar, nunca se podía hacer eso. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasaba? Bueno, hasta ahora saben de la vacuna parasitófora. ¿No es verdad que hemos llevado el parásito entrado a la vacuola, así, la vacuola parasitófora? Ahora, esa vacuola se llama fagosoma. La vacuola se llama fagosoma. Otro nombre es fagosoma. Ahora, ha entrado el parásito ahí y en ese fagosoma
Él ha neutralizado el fagosoma. ¿Con qué lo ha neutralizado? Con la ley de medicina y qué más. Y el exacto, esa sustancia. ¿Por qué lo ha neutralizado? Ese fagosoma evitaba, o sea, el lisosoma es propio del macrófago. Entonces, lo que es, al ver a gente extraño, reacciona y quiere unir el lisosoma al fagosoma para formar qué cosa, el fagolisosoma. Si se une el lisosoma con el fagosoma, con la pared esa, si se une, lo destruye el parásito. ¿Ya? Lo destruye. Ahora, ¿qué ha hecho el parásito? Cuando ha ingresado, la sustancia se ha eliminado, evitando que el lisosoma se una al fagosoma. Y como ha evitado que se una, entonces él solito ha empezado a reproducirse. O sea, aquí, ¿cuál es lo que hace daño? Es el fagolisosoma. ¿Ya? Entonces, si se neutraliza, entonces él se reproduce. Pero si no se neutraliza, ¿quién gana? El parásito. Empieza él a reproducir. ¿Bueno? ¿Habrá entendido? Yo eso, por ejemplo, nunca me lo he explicado. Yo sé siempre, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Calladita, pero después a mí os explico. Y en estos pasos tan sencillitos aquí están. ¿Bueno? Ahora ya saben. Bueno. Pues el sistema inmunológico, ¿qué hace el sistema inmunológico? El sistema inmunológico tiene un rol inmunolaboratorio en la manifestación de la enfermedad. Leishmaniasis cutánea interviene la interleucina 2 y el factor de interviene en la curación de la enfermedad. Mucocutánea y pena difusa interviene 4 y la 10 asociadas a la progresión y diseminación de la enfermedad. Exacto. Todo es, ¿qué son las interleucinas? Son citocinas, ¿no es verdad? Son citocinas. ¿Qué son las citocinas? ¿Se acuerdan de las citocinas? ¿No se acuerdan? De las mensajes, de las chismosillas, de las chismosillas, como ponen, ¿qué las citocinas? Son las chismosas, no, pues también. Son las chismosas del sistema inmunológico, así nos va a dar después. Bueno, que voy a hacer ¿vale? Pero son las mensajeras, ¿verdad? Mensajeras, para decir, si está pasando algo, voy a apoyarte, ¿qué pasa? Entonces aquí, cuando se trata de la cutánea, dice que la responsable de todo eso, ¿quién es? La interleucina 2 y el interferón. Eso hace que pueda curarse. Pero cuando es la interleucina 4 y la 10, esas hacen que más bien pueda diseminarse. O sea, fíjense la importancia que tienen las citocinas, las interleucinas. Bueno, todo lo demás es no hay problema. Aquí es repetir lo mismo, repetir lo mismo, nada más. Ya pasar más porque o sea, la glicoproteína, la glicoproteína, que es la leishmanolicina, conocida más como leishmanolicina, entonces alguien me pone la glicoproteína G67, 63, perdón, ya, porque esta es la leishmanolicina. Lo mismo. Ya. Ese es el ciclo de vida que la leishmanolicina, entonces, volver a repetir prácticamente, no voy a repetir. Alguien aquí por ejemplo, lo que he puesto aquí algo de ser importante, no. Ya, transformaciones en metacíclicos, nada más. El que no entendió el ciclo biológico, lee esta partecita y está clarita. ¿Ya? ¿O quieren que los lea? A ver, léselos, por favor. Ya, léselos ahí. Ya, a ver, atiende. Ya, bueno. Cuando un flebótomo hembra resulta del género Phlebotomus oligosomia, pica a un huésped infectado, ingiere sangre que contiene mastigoides de Leishman. La forma intracelular del parásito se siente en los macrófagos del huésped. Muy bien. Transformación en promastigotes. En el intestino medio del flebótomo, los mastigotes son liberados de los macrófagos y se transforman en promastigotes procíclicos, la forma flagelada extracelular. Estos promastigotes se multiplican por fisión binaria en el intestino medio del vector. Migración y adherencia. Los promastigotes migran hacia el intestino anterior del flebótomo. En el subgénero Vibranio, los promastigotes migran al intestino
promastigotes se adhieren a la pared intestinal del tribótomo mediante una molécula de superficie llamada lipofosfoglucano. Ahí está. Listo. Más propiamente, ¿qué es la función primaria? Transformación en promastigotes microcíclicos. A medida que los promastigotes maduran, se convierten en promastigotes metacíclicos de forma infectiva del parásito. Los promastigotes metacíclicos son liberados en la cavidad bucal del flebótomo. Transmisión al huésped. Cuando el flebótomo pica a un nuevo huésped mamífero, los promastigotes metacíclicos son inyectados en la piel junto con la saliva del vector. En el nuevo huésped, los promastigotes metacíclicos son fagocitados por los macrófagos y otras células del sistema inmunológico. Dentro de los macrófagos, los promastigotes metacíclicos se transforman nuevamente en mastigotes, completando el ciclo de vida. O sea, ¿qué ha hecho aquí ahorita? Es repetir en forma escrita todo lo que pasa en el ciclo biológico, ¿no? Nos quedamos. ¿Estás dormido? ¿Sabes? Ya no. Yo era un